No estás abrumado porque la vida sea dura. Estás abrumado porque intentas controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Planeas cada paso de tu futuro. Exiges certezas. Te preparas para cada giro que la vida pueda darte, intentando imponer orden, en un mundo que por naturaleza es impredecible. Pero esta lucha constante contra lo desconocido te está agotando. Alimenta tu ansiedad, te roba la calma. Y si el verdadero camino hacia la fortaleza, hacia sentirte más ligero, no está en aferrarte más fuerte, ¿y si la paz no llega al controlar la vida, sino al aceptarla tal como es? Esto no es rendirse, es abrazar la sabiduría milenaria del estoicismo. El estoicismo te enseña a recuperar el control donde realmente importa, dentro de ti, a cambiar la tensión por serenidad, la confusión por claridad, y finalmente a liberarte del peso invisible de la incertidumbre. Esto no es solo teoría, son herramientas prácticas, probadas en el fuego de la experiencia, para mantenerte centrado incluso cuando la vida parece un torbellino. Y no estás solo en esta lucha. Muchos hombres cargan este mismo peso en silencio, sin descanso. Pero ya no tienes que hacerlo. Hoy estás en una encrucijada. Miedo o libertad. Resistencia o resiliencia. Si estás listo para dejar de pelear contra lo incierto y empezar a abrazarlo, para construir una vida más fuerte, más serena y más conectada con la realidad, comencemos. Y si esto resuena contigo, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. 1. Soltar el control para encontrar la libertad. Imagina la sensación física de apretar los puños, tensar los hombros, apretar los dientes. Ahora imagina soltar todo eso. La relajación, la apertura. Ese momento no es debilidad, es el umbral, hacia una libertad que muchos hombres rara vez se permiten sentir, porque en algún momento te hicieron creer que controlar es sinónimo de fortaleza, que un hombre fuerte aprieta, resiste, se prepara para el impacto. Pero, ¿y si ese agarre es lo que realmente te está quebrando? La vida no responde bien a la fuerza bruta. Fluye como el río Guadalquivir en Sevilla, imposible de detener. Cuanto más intentas sujetarla, como si pudieras agarrar el agua con las manos, más te desgasta. Crees que si planeas mejor, trabajas más duro, estás más alerta, nada te tomará desprevenido. Pero esa mentalidad solo te vuelve más rígido, más ansioso, más agotado. Al final te das cuenta de que tratar de controlar lo incontrolable es como gritarle al viento, ruidoso, agotador y en última instancia inútil. El estoicismo propone otro camino. No te promete certezas, no te da control sobre la vida, pero te ofrece algo mucho más valioso: control sobre ti mismo, el único lugar donde el poder realmente existe. En lugar de apretar más, te invita a soltar. En lugar de luchar contra la corriente, te enseña a fluir con ella. Presencia en lugar de perfección, flujo en lugar de fuerza. Dejas de resistirte a la realidad, no porque seas débil, sino porque eres lo bastante sabio para distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no. Séneca, el filósofo cordobés, dijo una vez: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. La vida avanzará, con o sin tu permiso. La pregunta es, ¿fluirás con ella o te dejarás arrastrar? Es la diferencia entre navegar con calma o ser zarandeado por el miedo. Una opción te da paz, la otra te la quita. Seguramente lo has sentido alguna vez. Ese alivio profundo cuando, al fin, dejas de intentar controlar algo que no puedes cambiar. Ese trabajo en Madrid que no salió como esperabas. Esa relación que terminó. Ese plan que se desmoronó. Al principio parece un fracaso, pero cuando la resistencia se desvanece, aparece algo inesperado: claridad, una fuerza silenciosa. Dejas de preguntarte ¿por qué pasó esto? Y comienzas a preguntarte ¿y ahora qué? Ese cambio lo es todo. Ahí vive la libertad, no en doblegar la vida a tu voluntad, sino en elegir cómo responder cuando no se doblega. No en dominar los resultados, sino en dominar tu mente cuando los resultados fallan. Y ahí comienza la transformación. En ese espacio entre aferrarte y soltar. Entre la ansiedad y la aceptación. La acción es pequeña, a veces un suspiro, a veces un reconocimiento silencioso de la realidad, pero su impacto es enorme. De pronto tu energía ya no se desperdicia en peleas inútiles. Está enfocada, clara, lista para lo que realmente importa. Así que tal vez la verdadera fortaleza no es lo que te han dicho. Tal vez no viene de aferrarte más fuerte. Tal vez comienza en el momento en que abres la mano.
y sueltas. Y en ese acto sencillo de soltar, que para muchos es el más difícil, algo en ti se reconfigura. Tu respiración se vuelve más lenta, tu mirada más abierta. Ya no estás enfocado en predecir cada curva del camino, sino en cómo caminas cada paso. Lo que antes parecía fortaleza, el afán de tener todas las respuestas, de no mostrar grietas, se revela como una carga innecesaria. La verdadera libertad no llega cuando dominas todo, sino cuando dejas de necesitar dominar. Soltar el control es un acto de fe. No fe en que todo saldrá como quieres, sino fe en ti mismo, en tu capacidad de adaptarte, de responder con integridad, de mantenerte presente aún en la niebla. No es pasividad, es sabiduría activa. Es mirar al caos a los ojos y decir, no te controlo, pero tampoco te temo. Ese momento no solo te libera, te redefine, dejas de ser esclavo del resultado. Te conviertes en dueño de tu actitud. 2. La verdadera fortaleza. Está en la rendición estratégica. Nos han enseñado que la fortaleza es imponer tu voluntad, avanzar a la fuerza, moldear el mundo a tu medida. Pero, ¿y si el movimiento más poderoso no es empujar más fuerte, sino saber cuándo y a qué ceder? No por debilidad, sino por sabiduría. La rendición estratégica no es abandonar, es adaptarse con propósito, como el judoka que usa la fuerza de su oponente a su favor, no resistiendo con violencia, sino redirigiéndola con intención. Mira a tu alrededor. La sociedad valora a los que parecen inquebrantables. El roble en el campo de Castilla, alto y firme, hasta que la tormenta lo parte en dos. Pero el junco a su lado, ese que se dobla con el viento, sigue en pie cuando la tormenta pasa. Nos han enseñado a ser robles. Pero la vida no respeta lo que te enseñaron, te pondrá a prueba. Y en esos momentos la flexibilidad no es fragilidad, es supervivencia. El estoicismo no es pasividad, es elegir dónde pones tu energía. Te pregunta, ¿qué estás luchando? ¿Y esa lucha te hace más fuerte o solo te cansa? La rendición estratégica significa ver el obstáculo no como algo que destruir, sino como algo que absorber y redirigir. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La resistencia puede fortalecerte, pero solo si es intencional, no desesperada. Hay un cambio que ocurre cuando dejas de intentar derribar cada desafío y comienzas a pivotar. En lugar de agotarte forzando resultados, haces una pausa, revalúas, respiras, y en ese espacio regresa la claridad. Comienzas a darte cuenta de que la fortaleza no está en controlarlo todo, está en mantenerte firme cuando no tienes control. Dejas de definirte por lo que dominas y empiezas a definirte por cómo respondes cuando dominar no es una opción. Lo has visto en la vida. El hombre que pierde su trabajo en Barcelona y se hunde porque no puede aceptarlo. El que termina una relación y pasa meses intentando deshacer el pasado. Y luego están los pocos, los raros, los que tras el golpe inicial respiran hondo. Dejan de pelear contra lo que ya es y comienzan de nuevo. No desde la derrota, sino desde una resiliencia serena. Se adaptan, crean algo nuevo y caminan hacia adelante, no más pesados, sino más ligeros. Eso no es rendirse, eso es poder. La rendición estratégica es una elección, es lo que te permite transformar la energía desperdiciada en resistencia en energía para construir lo que viene. El mundo no te dará garantías, pero te dará momentos, momentos para ceder, momentos para elegir flexibilidad sobre fuerza. Y cuando tomas esos momentos en serio, cuando enfrentas la adversidad no con pánico sino con presencia, descubres una fortaleza distinta, una que no se quiebra bajo presión, sino que respira a través de ella. Y cuando adoptas esta forma de rendición, no como derrota sino como maestría, todo cambia. Comienzas a vivir desde el centro, no desde la reacción. Ya no intentas vencer a la vida en cada giro. La escuchas, la observas. Y desde esa escucha surge una nueva forma de acción, precisa, enfocada, sin desperdicio. Es como un arquero que no dispara por impulso, sino cuando su respiración y su visión están alineadas. Así se convierte la rendición estratégica en arte, una forma de moverse por el mundo sin fricción innecesaria. No estás huyendo, estás eligiendo. Y eso, en un mundo donde muchos reaccionan desde el ego o la desesperación, es una revolución silenciosa. Porque mientras otros se desgastan imponiendo,
Tú avanzas absorbiendo, redirigiendo, construyendo desde lo real. Ahí es donde descubres una fuerza que no depende del control, sino del equilibrio. La rendición estratégica no es el fin de la lucha, es el principio del dominio consciente. Así que tal vez la fortaleza no está en mantener la línea a toda costa, tal vez está en saber cuándo doblarte, tal vez ahí comienza la paz, no en la batalla, sino en el espacio que viene después, cuando decides ceder con propósito. 3. La ansiedad es el precio de la falsa certeza, ese nudo en el estómago. El pasear inquieto a medianoche por tu piso en Valencia, los pensamientos acelerados que no te dejan dormir. La ansiedad a menudo parece un ataque aleatorio, pero ¿y si no lo es? ¿Y si es una señal? Una luz parpadeante que te avisa porque estás exigiendo certezas a un universo construido sobre probabilidades, no promesas. Quieres garantías donde solo hay variables. Y tu mente, en su intento desesperado por predecir lo impredecible, se vuelve contra ti. Comienza de forma sutil. Un ¿y si? Antes de una presentación importante en la oficina. Un ¿qué? ¿Podría salir mal? Antes de una decisión clave. Preparas, ensayas, intentas controlar cada posibilidad, pero nunca es suficiente, porque bajo esa preparación hay un anhelo más profundo, la necesidad de saber con certeza. Y como la vida no ofrece ese tipo de seguridad, tu sistema nervioso permanece en alerta máxima, como un soldado en una guerra que nunca termina. No porque la batalla sea real, sino porque tu mente no puede aceptar la incertidumbre. El estoicismo propone otra vía, no eliminar la ansiedad, sino entender sus raíces. Darte cuenta de que gran parte de nuestro sufrimiento no viene de los eventos en sí, sino de nuestra resistencia a no saber. Séneca lo expresó claramente. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces has pagado un precio emocional por desastres que nunca ocurrieron? Es como comprar un seguro para cosas que no se pueden asegurar, como caminar por una cuerda floja y exigir suelo firme bajo tus pies. La tensión no viene de la cuerda, sino de tu negativa a confiar en tu equilibrio. El estoico no elimina el riesgo, lo reconoce, se prepara razonablemente y luego suelta. No pretende conocer el futuro, lo enfrenta con presencia. La ansiedad se desvanece, no porque el peligro desaparezca, sino porque la obsesión por el control se disuelve. Preparas con intención, actúas con claridad y liberas el resto porque más allá de eso ya no es tu dominio. Seguramente has vivido este cambio antes. Has pasado noches consumido por todas las formas en que algo podría salir mal, solo para llegar al momento y darte cuenta. No fue tan grave. La tormenta estaba sobre todo en tu cabeza. El silencio después del evento no era alivio, era reconocimiento. Que tu energía podría haberse usado mejor. Que la claridad podrías haber llegado antes si hubieras dejado de exigir respuestas que nadie podía darte. La próxima vez que comience la espiral, prueba esto. Para. Respira. Pregúntate, ¿qué parte de esto puedo controlar y qué parte estoy intentando dominar solo porque tengo miedo? Luego da un paso pequeño, firme. No para arreglar el futuro, sino para estar presente. Escribe el plan. Haz la llamada. Sal a caminar por el paseo marítimo. Y una vez que hayas hecho tu parte, déjalo estar. La ansiedad pierde fuerza cuando dejas de pedir certezas y comienzas a cultivar estabilidad interior. No necesitas perfección, necesitas perspectiva. No calmas tu mente resolviendo todo, la calmas soltando lo que nunca fue tuyo para resolver. Eso no es rendirse, es elegir la paz sobre la presión. Es la fortaleza estoica en acción. Y si lo piensas, nunca fuiste débil por sentir ansiedad. Fuiste humano intentando forzar un control que nadie tiene. Pero cuando transformas ese impulso en observación, cuando reemplazas la exigencia de certeza por el hábito de la presencia, nace algo nuevo, una mente disponible. Disponible para actuar, para adaptarse, para escuchar lo que el momento realmente necesita, no lo que temes que exija. Ya no estás atado al futuro imaginado. Estás disponible para el presente real. Y en ese presente puedes vivir. No como espectador ansioso, sino como participante consciente. No se trata de eliminar todas las dudas. Se trata de no vivir dominado por ellas. Ese es el giro estoico. No negar la emoción, sino usarla como señal. Y cuando aprendes a hacerlo una y otra vez, la ansiedad deja de ser tu enemiga.
se convierte en una puerta, una que abre solo cuando te atreves a soltar la fantasía del control y eliges caminar con confianza incluso sin mapa. 4. 5 hábitos para mantenerte firme en la incertidumbre. Abrazar la incertidumbre suena inspirador en teoría, pero ¿cómo lo haces realmente cuando la presión aprieta y todo parece desmoronarse? Esto no es una idea bonita para tardes tranquilas en Granada. Se trata de construir anclajes mentales que te mantengan estable cuando la tormenta llega. No una vez, no a veces, sino todos los días. El estoicismo no espera a que la vida se calme. Te prepara para moverte a través de ella con serenidad. Y esa serenidad no aparece por casualidad, se entrena. Como la fuerza física se construye con repetición, la resiliencia mental se forja con práctica diaria. Aristóteles lo dijo claro: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto sino un hábito. El estoicismo repite esa verdad. No te elevas en el caos esperando paz. Te elevas convirtiéndote en el tipo de hombre que lleva la paz al caos. Primer hábito: cuestiona tus certezas. Cada vez que tu mente dice, sé cómo va a salir esto, detente. Examínalo. Pregúntate si es el miedo hablando o la claridad. Los estoicos revisaban sus pensamientos constantemente, no para dudar de todo, sino para mantenerse lúcidos. Cuando interrumpes la falsa certeza, das espacio a la objetividad. Segundo, escribe, no para desahogarte, sino para entenderte. Marco Aurelio lo hacía cada mañana, no porque quisiera ser filósofo, sino porque quería enfrentar el día con claridad. Escribir te ayuda a atrapar los pensamientos que intentan controlar desde las sombras. Hace tu mente visible, hace tus elecciones deliberadas. Tercero, adapta. Los planes se desmoronarán. Es la realidad. El estoico no se derrumba cuando las cosas cambian, pivota. Pero adaptarse no es pasivo, es intencional. Cuando los planes fallen, no entres en pánico, recalibra. Cada cambio es una prueba de tu flexibilidad, no de tu valor. Fluye en lugar de forzar. Cuarto, ríe de tus errores. Dirás algo incorrecto. Tropezarás. Meterás la pata. En serio, ríete de ello. El estoicismo no exige perfección, enseña autocontrol. Y parte de ese control es saber cuándo no tomarte tan en serio. Hay libertad en la humildad, la que dice, hago lo mejor que puedo y mañana lo intentaré de nuevo. Quinto, busca el silencio. Tiempo lejos del ruido, sin móvil, sin pantallas, solo tú y la quietud. Los estoicos buscaban la soledad no para escapar, sino para recalibrarse. El silencio no significa que no pasa nada, significa que das espacio para que todo dentro de ti se asiente. Sin él, el mundo llena tu mente. Con él, la reclamas. Estos hábitos no son espectaculares, no son tendencia, pero son la razón por la que algunos hombres permanecen centrados mientras otros colapsan. No se trata de controlar la vida, se trata de fortalecer tu postura dentro de ella, porque la vida no se detendrá, la incertidumbre no desaparecerá. Pero puedes convertirte en el tipo de hombre que la enfrenta con calma, no por accidente, sino por diseño. Los hábitos estoicos no hacen la vida más fácil, hacen que sea más fácil llevarla. Y en un mundo caótico, esa es la fortaleza que realmente perdura. Y es esa práctica, imperfecta pero constante, la que te convierte en un hombre difícil de derribar. No porque no tropieces, sino porque te levantas sin drama, porque tus fundamentos no están en el mundo externo, sino en lo que entrenaste dentro. Cada hábito es como un ladrillo invisible que refuerza tu estructura emocional. Y lo más poderoso es que nadie puede quitártelos. No importa si cambia, el país, la relación, el trabajo. Tus hábitos viajan contigo. Son tu refugio móvil, tu ancla portátil, tu escudo interno. Y con ellos, incluso en el peor día, sabes por dónde empezar. Quizá no puedas cambiar la tormenta, pero sí puedes revisar tu respiración, abrir tu diario, cuestionar tu pensamiento, soltar la rigidez y buscar el silencio. 5 hábitos, 5 anclas. No para sobrevivir el caos, sino para caminar dentro de él con una calma que se construyó día a día, cuando nadie estaba mirando. 5. El cambio no es el enemigo, es la vida misma. Mira a tu alrededor. Todo, desde las células de tu cuerpo hasta las estrellas sobre el cielo de Galicia, está en constante movimiento, en transformación. Nada permanece quieto. Nada dura, como quisieras.
Luchar contra el cambio no solo es agotador, es como resistirte a la gravedad. Es una batalla que no puedes ganar, y cuanto más la peleas, más te desgasta. Pero a muchos hombres nunca nos enseñaron a ceder ante el cambio. Nos enseñaron a construir cimientos sólidos, estructuras seguras, planes estables, y luego aferrarnos a ellos, como si la vida fuera un lago tranquilo, no un río en movimiento. Pero los ríos no se detienen porque tu agenda lo diga. No cambian su curso porque construiste un castillo de arena en su camino. Puedes quedarte ahí y maldecir la corriente, o puedes aprender a moverte con ella. Heráclito, el pensador griego que influyó en el estoicismo, lo dijo mejor. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río y el hombre ya son diferentes. El cambio no es el problema, es tu resistencia a él. El miedo a perder el control. La ilusión de que la estabilidad es permanente. Pero, ¿y si la verdadera fortaleza es aprender a cabalgar la ola, no construir un muro contra ella? El estoicismo nos recuerda que el cambio no es el enemigo, es la naturaleza de todo. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto a menudo. No escribía para detener el cambio, sino para aceptarlo con gracia, para dejar que lo enseñara en lugar de torturarlo. Esa mentalidad es una habilidad, y como toda habilidad, comienza con cómo entrenas tu atención. Notas la resistencia. Sientes la tensión en el pecho cuando los planes cambian, cuando las personas se van, cuando los resultados fallan. No reaccionas ciegamente, observas. Haces una pausa. Te recuerdas. Nada fue mío para siempre, solo mío para navegar. Ese cambio, por pequeño que sea, es la base de la resiliencia. Porque cuando dejas de esperar permanencia, dejas de sentirte traicionado por la vida. Piensa en surfear en las playas de Cádiz. No controlas las olas, no calmas el mar, pero puedes aprender a equilibrarte en la tabla. Caes, te levantas, ajustas, y con el tiempo te mueves con él. Dejas de pelear contra el agua y empiezas a aprender a cabalgarla. La vida premia esa mentalidad, no con garantías, sino con gracia. Intentar construir una vida que nunca cambie es como intentar construir una fortaleza en la arena. Parece sólida, hasta que sube la marea. Pero una mente entrenada para adaptarse, esa es una fortaleza interior. No necesita terreno perfecto. Construye presencia donde otros se quiebran. Y esa presencia convierte el caos del cambio en un campo de oportunidades. Y en ese campo tú decides cómo caminar. Puedes quejarte de que ya nada es como antes. O puedes mirar con nuevos ojos y construir sobre lo que queda. El estoico no. Romantiza la estabilidad. Aprecia lo que tiene, pero no se aferra. Porque sabe que lo verdadero no se pierde con el cambio, se transforma. Una relación que termina puede dejar una lección que florece más adelante. Un fracaso puede revelar un talento oculto. Un giro inesperado puede abrir un destino más auténtico. Cuando abrazas el cambio, dejas de ser rehén de tus planes. Te conviertes en autor de tu adaptación, y ahí está la paz, no en detener la corriente, sino en convertirte en navegante. No esperes a que la vida sea predecible para sentirte seguro. Entrena tu flexibilidad, refuerza tu fe en ti mismo, porque si el cambio es inevitable, entonces hacerlo parte de tu fuerza ya no es una opción, es una evolución. No necesitas amar el cambio, solo necesitas dejar de temerlo, dejar de verlo como un fracaso y empezar a tratarlo como un compañero, no invitado sí, pero lleno de lecciones. El mundo no dejará de moverse, pero tú puedes dejar de resistirte. Y al hacerlo, comienzas a moverte con él, no como víctima de la vida, sino como participante en ella. Ese cambio no es teoría, es práctica, es estoicismo en movimiento. 6. Aprende a vivir con lo desconocido, esa incomodidad persistente cuando no tienes una respuesta, esa tensión silenciosa cuando el camino adelante está cubierto de niebla. A la mayoría nos enseñaron a tratar el no sé como una debilidad, como si no tener certeza significara no tener fuerza. Pero, ¿y si hacer las paces con no saber es el verdadero superpoder? ¿Y si ese momento, donde admites que no puedes ver todo el camino, no es donde termina el viaje, sino donde comienza la verdadera libertad? Vivimos en una cultura obsesionada con la claridad, con respuestas rápidas, con planes a 5 años y mapas detallados de la vida. Pero la vida rara vez coopera, no envía avisos, cambia, oculta, gira. Y si has atado tu sentido de seguridad a tener todas las respuestas, entonces la incertidumbre siempre se sentirá como una amenaza.
Pero si aprendes a navegar por brújula en lugar de GPS, a confiar en tus principios, no en resultados fijos, entonces no saber se convierte menos en un problema y más en una invitación. El estoicismo traza una línea clara entre lo que puedes juzgar y lo que no. Puedes conocer tus intenciones, tu esfuerzo, tu respuesta, pero no puedes conocer los resultados, controlar a los demás o predecir la forma exacta del mañana. Intentarlo solo te agotará. Pero retroceder, reconocer tus límites sin vergüenza, ahí comienza la calma. Ahí tu mente deja de girar en espiral y empieza a enfocarse en lo real. Piensa en explorar una ciudad como Toledo sin un itinerario rígido. Sigues las calles, tomas giros equivocados, descubres cosas que no planeaste. Y por eso estás realmente en la experiencia, no solo marcando casillas. O imagina navegar bajo las estrellas en el Mediterráneo. No exiges un mapa completo de cada ola, ajustas según lo que ves y confías en tus referencias. Presencia sobre perfección. No es solo un lema, es una mentalidad, una práctica, una forma de moverte por la vida sin congelarte ante lo desconocido. Sócrates dijo una vez, solo sé que no sé nada. No era cinismo, era honestidad. Y esa honestidad lo hacía abierto, curioso, libre del orgullo que envenena el aprendizaje. Einstein repitió esa humildad. Lo importante es no dejar de preguntar. No eran hombres perdidos en la duda. Eran hombres anclados en la maravilla. Y la maravilla solo existe donde la certeza suelta. Entonces, ¿cómo vives esto? ¿Cómo enfrentas tu propio no saber sin dejar que el miedo tome el control? Haces una pausa antes de responder preguntas que no estás listo para contestar. Dejas de fingir que sabes lo que otros piensan. Dejas de exigir que el futuro se revele antes de tiempo. Te enfocas en el próximo paso. Actúas con integridad en la niebla y dejas que el resto surja con el tiempo. El estoicismo no te pide ser valiente, te pide ser honesto. Reconocer que no sé no es debilidad, es claridad. Es el espacio donde crecen mejores pensamientos, mejores decisiones, mejor paz. En ese espacio no ocurre algo notable. Lo desconocido deja de ser un vacío para llenar y se convierte en un camino para seguir. Silencioso, abierto, vivo. Y en ese camino descubres una versión de ti que no necesita certezas para avanzar. No se trata de ignorar el miedo, sino de aprender a caminar con él sin rendirle el control. Cada vez que eliges dar un paso sin ver todo el mapa, estás fortaleciendo tu brújula interior. Y eso te hace más libre que cualquier plan detallado. Porque los mapas fallan, pero los principios no. Ahí está la diferencia entre el que se paraliza ante lo incierto y el que respira profundo, observa el terreno y sigue andando. No sabes qué traerá la semana, el proyecto, la relación, pero sabes quién estás siendo en cada momento. Y esa presencia, ese estar en lugar de querer predecir, cambia tu energía, tus decisiones, tu serenidad. La vida no premia al que adivina bien, premia al que actúa bien, incluso cuando no sabe. Ahí comienza la sabiduría. Ahí nace el coraje sin espectáculo. Ahí te conviertes en presencia real. 7. La paz viene de dentro, no del control. Puedes ganar el título, conseguir el dinero, seguir el plan al pie de la letra, y aún así quedarte despierto por la noche con un desasosiego silencioso. ¿Por qué? Porque el panel de control de la verdadera paz nunca estuvo ahí fuera. Nunca fue tu carrera, tu agenda, tus logros. Es más profundo, más silencioso, está dentro de ti, y a menudo lo ignoras. La mayoría pasamos años intentando ajustar el mundo para sentirnos en calma. Arreglamos, planeamos, ajustamos nuestro entorno. Pero la calma interior no viene de alinear lo externo. Viene de dominar la frecuencia de tu propia mente. Es como intentar calmar un mar tormentoso gritándole a las olas, cuando lo que realmente necesitas es anclar tu barca y calmarte dentro de ella. Eso enseña el estoicismo. No a eliminar el caos, sino a permanecer firme mientras ruge. No a encontrar paz en un orden perfecto, sino en una perspectiva inquebrantable. El mundo es inestable por naturaleza. Las personas cambian, los planes colapsan, los resultados desafían, las expectativas. Y si tu paz depende de que esas cosas permanezcan estables, ya has perdido. Pero cuando dejas de buscar calma en cosas cambiantes, algo cambia. Dejas de exigir control. Dejas de tratar el malestar como un fracaso y comienzas a reclamar lo único que siempre fue tuyo,
tu propia respuesta. Imagina esto. Estás en una taberna abarrotada en Málaga. Voces por todas partes. No puedes silenciar el ruido, pero puedes ajustar tu propia frecuencia. Puedes entrenar tu atención, decidir qué entra, qué se queda fuera, qué aterriza y qué simplemente pasa de largo. Esa señal interior, ese ajuste, lo es todo. Es lo que permite que un hombre permanezca tranquilo en una crisis mientras otro se desmorona por una molestia. No es fuerza como tensión, es fuerza como claridad, fuerza como quietud, y comienza al cambiar tu definición de paz, no como silencio externo, sino como una calma que llevas contigo, sin importar el volumen a tu alrededor. Los estoicos nunca prometieron una vida sin caos, prometieron herramientas para atravesarlo con calma. Marco Aurelio escribió en medio de guerras, política y enfermedad, y aún así se entrenó para volver hacia adentro. No para escapar de la realidad, sino para realinearse con ella. Sabía que las circunstancias no crean la paz, la perspectiva sí. Ese cambio comienza con decisiones pequeñas, diarias. Atrapas tu mente intentando controlar lo que no puede. Sientes el impulso de urgencia, la necesidad de arreglarlo todo. Y haces una pausa. Respiras, miras hacia adentro. Preguntas, ¿qué está en mi mano controlar? Luego actúas o sueltas. De cualquier manera permaneces quieto por dentro. Todavía sentirás olas. Todavía perderás el sueño algunas noches. Pero poco a poco, esa sensación de estar a merced de la vida se desvanece. Te conviertes en la parte estable, el ancla interna, el hombre que no necesita condiciones perfectas para estar bien. La paz no es una recompensa por lograr control. Es una habilidad que practicas cuando el control desaparece. Es la calma que eliges cuando las cosas no tienen sentido. Es el poder de reiniciar, no el mundo, sino a ti mismo. Eso no es teoría, es estoicismo. Y en un mundo inquieto, ese tipo de paz es poder. Porque una vez que descubres que la calma nace en ti, te vuelves intocable por las tormentas externas. No porque no duelan, sino porque ya no te sacan de tu centro. Tu reacción deja de ser automática. Tu juicio se ralentiza. Tu energía se conserva. Y desde ahí respondes con dignidad. No desde el miedo, ni la urgencia, ni el ego. Ese dominio no es evidente para el mundo, pero tú lo sabes. Lo reconoces en los momentos en que habrías explotado, pero elegiste respirar. En las veces que preferiste el silencio en vez de ganar una discusión sin sentido. En cómo poco a poco, tu paz interior deja de ser frágil y empieza a ser firme. No se trata de escapar del caos. Se trata de volverte tan claro por dentro que el caos ya no encuentra entrada. Esa es la victoria estoica más silenciosa y más poderosa. 8. La autoobservación es el camino hacia la claridad. Ese sargento interno que ladra órdenes en tu cabeza, el que exige perfección, critica cada error, magnifica cada defecto. Es agotador. Intentas silenciarlo trabajando más duro, siendo más agudo, controlando más. Pero el ruido solo crece. Y si la verdadera sanación, el verdadero crecimiento comienza en el momento en que te permites ser simplemente humano. Nos enseñaron a arreglar, optimizar, perfeccionar. Pero rara vez nos enseñaron a detenernos, a notar, a entender. El autojuicio es ruidoso, la autoobservación es silenciosa. Pero es en ese silencio donde vive la claridad. No la claridad de una lógica impecable, sino la que llega cuando dejas de fingir que lo tienes todo bajo control y comienzas a ser honesto sobre dónde estás realmente parado. El estoicismo no es ser intocable. No es fingir fuerza o reprimir emociones. Es conocerte a ti mismo, tus patrones, tus impulsos, tus sombras, y enfrentarlos sin pestañear. Los estoicos buscaban la virtud, sí, pero nunca desde la perfección. Entendían la falibilidad humana. No esperaban ser irrompibles. Se entrenaban para ser resilientes. No avergonzaban los errores, los estudiaban. El error no es el problema. Negarte a aprender de él sí lo es. Y la única manera de aprender es mirar, con calma, con honestidad, como un piloto revisando sus instrumentos tras un vuelo turbulento. No para castigarse, sino para corregir. No para temer los datos, sino para confiar en lo que revelan. No puedes liderar tu vida sabiamente si sigues esquivando tu propio reflejo. Ahí es donde la autoobservación se convierte en una forma de fortaleza. Deja de ser indulgente y comienza a ser estratégica.
Ves tu enojo sin justificarlo, tu miedo sin alimentarlo, tus hábitos sin negarlos. Te conviertes en el observador tranquilo de tu propia experiencia, en lugar de ser prisionero de tus reacciones. No siempre es cómodo. A veces te atraparás actuando desde la inseguridad, el orgullo, el miedo. Pero ese malestar es oro. Es el espacio entre quién has sido y quién estás convirtiéndote. Y el crecimiento solo ocurre en ese espacio, no en la perfección, sino en el progreso. No necesitas ser impecable, necesitas estar consciente. Y la conciencia no viene de monólogos internos brutales, sino de una atención medida, honesta. Como Marco Aurelio escribiendo en La quietud de la mañana, no para impresionar a nadie, sino para ordenar sus pensamientos, para despojar la ilusión, para enfrentarse a sí mismo. Prueba esto. Al final del día siéntate, sin pantallas, sin ruido. Pregunta, ¿dónde fui reactivo hoy? ¿Qué evité? ¿Qué importó realmente? Sin vergüenza, sin juicio, solo claridad, solo presencia. Te sorprenderá lo que surge cuando dejas de correr y comienzas a escuchar. Suelta la fantasía de volverte perfecto. Suelta la culpa de no estarlo ya. Mírate claramente y comienza desde ahí. La meta no es convertirte en alguien más, es volverte profundamente familiar con quien ya eres y actuar desde ese lugar con sabiduría. Eso no es debilidad, es autocontrol. Y en un mundo adicto al ruido, un silencio así es raro. Es estoico, es poderoso y es tuyo, porque el hombre que se atreve a verse tal cual es, sin adornos ni excusas, ya está por encima de la mayoría. No necesita un público para validar su evolución. No necesita una crisis para empezar a corregirse. Hace del silencio un espacio de revelación, del error una fuente de ajuste, y esa práctica humilde, constante, serena, se convierte en su ventaja. Mientras otros repiten patrones sin saberlo, él ya los está reescribiendo. Mientras otros huyen de su reflejo, él lo encara y sigue adelante. La autoobservación no te vuelve duro, te vuelve verdadero. Y esa verdad, aunque incómoda al principio, es el inicio de todo lo que vale la pena construir, porque nadie puede darte claridad si tú no estás dispuesto a mirar dentro. Así que vuelve ahí, cada día, no para juzgarte, sino para afinarte. Como un guerrero afila su espada, tú afilas tu visión interior, y con cada observación te haces menos reactivo, más real, menos frágil, más tú. La incertidumbre no es el enemigo, es el entorno en el que vivimos, respiramos y nos transformamos. Y cuando dejas de pelear contra ella, cuando dejas de exigir respuestas perfectas a un mundo construido sobre el cambio, la vida no se vuelve más fácil porque se doblega a ti. Se vuelve más fácil porque comienzas a doblarte con ella, con conciencia, con fortaleza, con gracia. Hemos explorado lo que significa soltar el control, practicar la rendición estratégica no como debilidad, sino como sabiduría. Hemos visto el costo de aferrarse a falsas certezas y cómo la ansiedad se alimenta de nuestra negativa a aceptar lo desconocido. Has aprendido el poder de los pequeños hábitos diarios, rutinas que anclan tu mente para permanecer calma incluso cuando el caos te rodea. Has descubierto cómo el cambio, lejos de ser algo que resistir, es algo con lo que fluir. Y, quizás lo más importante, te has recordado que la paz y la claridad no vienen de fuera, se forjan dentro. El camino estoico no se trata de ideales elevados. Se trata de práctica disciplinada, de presentarte cada día a encontrarte con tu propia mente, con coraje, con claridad, con la voluntad de actuar. Que esto sea tu invitación a volver a ti mismo, no a controlar el mundo, sino a aprender a permanecer quieto mientras se mueve. Toma una idea de hoy y aplícala. Escríbela. Reflexiona sobre ella. Úsala, porque las pequeñas acciones repetidas diariamente son las que transforman una vida. Comparte tu historia con nosotros. ¿Qué momento te hizo detenerte? ¿Qué parte de este mensaje llevarás contigo? Tu práctica comienza ahora, y no comienza con el mundo, sino con la forma en que eliges responderle.